nosotros, Señor, a bendecirnos, a edificarnos, a exhortarnos, Señor, a guiarnos por el camino de rectitud, Señor. Bien dice tu palabra, Señor, que si somos instruidos en ella, Dios amado, tendremos, siendo un niño, Padre precioso, jamás nos apartaremos de ella, Señor. Pero en esta edad, bendito Salvador, es el camino, Señor, es quien nos conduce a ti, Señor Dios. Por eso pido, Dios amado, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que, Señor, esa palabra reposa en nuestro corazón y haga el efecto por el cual tú me envías. Dios, así mismo pongo delante de ti nuestros corazones. Haz de nuestros corazones tierra fértil, Señor, para que esta palabra, Señor, que ha de ser entregada, Señor, esta semilla, Señor, quede plantada, Dios amado, y de fruto conforme sea tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, y tal como le enseña la Escritura, al 30, al 60 y aún al 100 por uno, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros el predicador de la palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo les invito a que tomemos la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos de esta hermosa palabra. Santiago, capítulo 1. Mientras los hermanos se encuentran en el capítulo 1, vamos a darle un saludo a los hermanos que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Diego Beltrán, de la Iglesia Favor y Gracia en Bogotá, hermanos. Espero que se haya gozado con nosotros como hasta este momento nos hemos gozado en esta hermosa mañana, en la adoración y en la alabanza. Espero que esta palabra también sea edificante como va a ser edificante para nosotros en esta hermosa mañana. Santiago, hermanos, capítulo 1, vamos a leer el versículo del 21 al 23, gloria al nombre de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 23, vamos a leer esta hermosa palabra. ¿Ya la encontraron todos, hermanos? Amén. Si no lo encontraron, aquí en la pantallita sale. No se preocupen, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer esta hermosa palabra, hermanos, a una sola voz, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en su espejo su rostro natural. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, esta hermosa palabra vamos a tomarla bajo el tema abandonando las costumbres. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Abandonando las costumbres, hermanos. Nosotros sabemos que tenemos costumbres para bien y tenemos costumbres para mal, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre aquellas costumbres que nosotros interiormente debemos abandonar para nosotros poder cumplir el propósito de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Quién no tiene malas costumbres? Todos tenemos malas costumbres, ¿verdad? Malos hábitos, malas acciones, malas actitudes. Tenemos cosas que no nos dejan avanzar o no nos dejan ni siquiera empezar, que no nos dejan empezar como tal en los propósitos del Señor. Por eso la palabra del Señor dice aquí: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mira que, hermano, la palabra del Señor siempre nos lleva, como por decirlo de alguna manera, a un camino de renuncia, a un camino realmente donde nosotros debemos andar por una puerta estrecha, no ancha para perdición, sino estrecha para salvación. Pero para poder nosotros dejar, por decirlo de alguna manera, tenemos que pasar 3 pasos para poder desechar, para poder renunciar, para poder dejar lejos esas costumbres que evitan que nosotros podamos servir al Señor como el Señor nos exige a cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con el primer paso. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Vamos a identificar las costumbres. Tenemos por entendido que las costumbres, hermanos, son
las actitudes y las aptitudes y las actitudes que nosotros tenemos para hacer algo específico. Y sabemos que nosotros tenemos de todo tipo de comportamientos que son contrarios a lo que el Señor quiere. Entonces por eso vamos a leer y dice: debemos mirar y observar y concientizarnos de las actitudes que nos alejan del propósito de Dios. Primero tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle a nuestro Dios, qué es lo que nosotros nos impide poder servirle al Señor. Y nosotros nos damos cuenta, si nos escudriñamos, tenemos una lista demasiadamente larga, ¿verdad? A veces nosotros no leímos la Biblia, a veces no tenemos o no dedicamos el tiempo a orar, porque sí tenemos tiempo pero no lo hacemos. A veces no ponemos en cuenta o no ponemos cuidado cuando hay un devocional en la casa o cuando realmente leímos la palabra del Señor, no la analizamos, y tenemos muchos comportamientos que hay en nosotros que nos impiden realmente servirle al Señor y nos impiden realmente poder ver lo que el Señor tiene para nuestra vida. Sabemos que hay cosas en nuestra vida a las cuales nosotros podemos renunciar, pero nosotros tenemos un mandato de parte del Señor, el cual realmente nos permite identificar cuáles son esas actitudes o esas aptitudes que nosotros tenemos para no servirle al Señor. Así que yo les invito, hermanos, a un hermano que me ayude a leer Lucas capítulo 14, el versículo 25 y 27. Gloria al nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 14, el versículo 25 al 27. Gloria al nombre de nuestro Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a sus padres, aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque hasta ahí, hermano. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, en esta hermosa palabra que hay muchas personas que quieren seguir a Cristo. Hay muchos hombres y mujeres que hoy en día dicen ser cristianos. Hay muchos hombres y mujeres que dicen: yo quisiera conocer de Dios, yo quisiera saber de Él, yo quisiera caminar con Él, yo quisiera tener eso que las personas que realmente buscan a Dios tienen: esa paz, ese amor, esa misericordia, esa templanza. Yo quisiera realmente seguir al Señor, pero hay cosas en nosotros que realmente no nos permiten seguir al Señor. Y mire que de las primeras que nosotros tenemos aquí son costumbres familiares. Dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Miren, hermanos, que nosotros tenemos muchísimas cosas que hemos heredado de nuestros padres, muchísimas cosas que nosotros hemos heredado por parte de nuestra familia, incluyendo, hermanos, los pecados generacionales, actitudes que nosotros heredamos de nuestros papás, que cuando nosotros vemos en un niño, nosotros no le hemos enseñado, pero lo hacen. Así nos pasa a nosotros como hombres y como mujeres en los caminos del Señor. A veces no hemos tenido una renuncia completa y a veces tenemos comportamientos malos que vienen de nuestros padres, o cosas a las que nosotros estábamos en un mundo en el cual nosotros pertenecíamos, pero que no podemos renunciar, y sin embargo las seguimos haciendo, sin embargo las seguimos ejecutando, y nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, para poder seguir al Señor, tenemos que renunciar a ellas, ponerlas en la cruz y crucificarlas, ponerlas en el altar del Señor y pedirle al Señor que las queme. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos heredado la pereza de nuestros padres? Puede que a veces no sea, por decirlo de alguna manera, en este caso, pero hemos visto en la gran mayoría de los casos que hay padres que fueron muy perezosos, que fueron padres muy ociosos, que fueron padres que no buscaron de la presencia del Señor. Y de pronto yo no digo de la pereza de ir al trabajo o de la pereza de levantarse a preparar comida o algo así por el estilo, no, sino pereza a las cosas de Cristo. Son los padres que estuvieron dispuestos a trabajar por una casa,
Son los padres que estuvieron dispuestos a hacer y deshacer para mantener o sustentar a sus hijos, pero no fueron padres que fueron, por decirlo de alguna manera, hombres y mujeres que quisieran buscar a Cristo. Y nosotros heredamos eso a veces de nuestros padres. De pronto sí heredamos que somos buenos para el trabajo, que somos buenos para madrugar, que somos buenos para hacer muchas cosas, pero no para buscar del Señor. Y miren que ellos querían seguir al Señor Jesucristo y Él sabía que era por la comida. Eran las costumbres que tenían los padres querían solo del Señor el sustento. Si nosotros vamos a Deuteronomio, nos damos cuenta, hermanos, que la palabra del Señor les dice Dios al pueblo de Israel: no esperen a que ustedes tengan casas, a que ustedes tengan sus fincas, a que ustedes tengan su vino, a que ustedes tengan sus vacas, a que ustedes tengan su sustento, y ustedes se olvidan de mí. Hay muchas personas atrás que siempre querían buscar el bien de Dios, pero no querían buscar de Dios. Obedecían la ley de Dios, pero porque sabían que les iba a ver bien, pero no porque querían morar con el Señor por la eternidad. Así nos enseñan nuestros padres y nos enseñaron nuestros padres. Pórtense bien para que le vaya bien, pero no porque usted quiera agradarle al Señor, no porque usted quiera caminar con el Señor, no porque usted quiera hacer algo para el Señor, sino porque le va a ir bien. Ay, uno dice: uy, qué bien, si yo me porto bien. Y hay muchas personas que usted le va a hablar de Cristo y dicen: no, pero es que yo me porto bien, yo soy un hombre y una mujer de bien. Pero son personas que están totalmente, a veces, alejados del Señor. Como pasaba con el joven rico. El joven rico se fue a acercar ante el Señor y le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: pues, ¿tú cumples los mandamientos? Sí, Señor, yo los he guardado desde mi niñez, he guardado todos los mandamientos del Señor. ¿Usted quiere ser perfecto? Deje todo lo que usted tiene. Esa riqueza que el joven rico no venía desde que él nació. Él no nació con un billete debajo de la mano. Él no nació con los talentos en el lugar donde él nació. Era una herencia que tenía de los padres. Era una costumbre que tenía de los padres. Esta riqueza y esta herencia la tenía de los padres. Pero nos damos cuenta, hermanos, que este joven rico estaba aferrado a sus costumbres. Estaba aferrado a todo lo que él había ganado durante tanto tiempo. Y le costó dejar eso. Tanto que le dijo al Señor: no, esta palabra de pronto es muy dura para mí. Dejar mi costumbre era muy dura para mí. A veces lo que nosotros atesoramos como una buena enseñanza de nuestros padres, a veces es el mayor estorbo que nosotros tenemos en la vida para seguir a Cristo. A veces nosotros no lo pensamos así, pero cuando nos confrontamos con la palabra del Señor nos damos cuenta que sí es así. A veces hay costumbres que están metidas en nuestra piel, que está metida en nuestra conciencia, que está metida dentro de nuestras costumbres, pero nos damos cuenta que a veces no podemos seguir al Señor por estas cosas. Mira, hermano, me acuerdo tanto cuando yo estaba empezando a ser cristiano, y me acuerdo que los primeros que se me levantaron fueron mis padres. Y me dijeron: aquí usted no vaya a impedir que nosotros hagamos la Navidad. Aquí no vaya a impedir que nosotros no hagamos la novena. Son costumbres. No están basadas, aunque las tratan de basar en la Biblia, pero no están basadas. Si nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que fue un hombre católico, un padre católico que quiso hacer esta clase de costumbres. Y la gente quiso seguir esas costumbres. Pero el Señor no nos llama a seguir esas costumbres. Nos llama a seguirlo a Él. No a que nosotros de pronto estemos pegados a un árbol de Navidad diciendo: Cristo ya nació, y después lo estamos matando en Semana Santa. Y estamos haciendo lo mismo por costumbre. Pero no son costumbres que edifican, son costumbres que hacen que la gente se goce, que la gente se alegre, que la gente traiga recuerdos tanto buenos como malos, pero no que edifiquen. Y me acuerdo tanto que yo le dije a mi mamá: mamá, no, yo no voy a ser partícipe de eso, simplemente no me va a tener en cuenta para eso, pero yo no voy a ser obstáculo para ustedes. Yo puedo decir: mi padre y mi madre me enseñaron cosas buenas, pero no cosas que me acercaran a Dios.
cosas buenas para trabajar, cosas buenas para socializar, cosas buenas para encajar en la sociedad, pero no para realmente buscar de la presencia del Señor. ¿Y cuánto nos falta a nosotros quitar esa costumbre humana y poner una costumbre espiritual? Por eso el Señor le dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si uno no clava, si uno no deja toda costumbre que tiene humana para seguir al Señor, no puede seguirlo, porque va a ser algo que va a estar jalándolo para atrás a cada rato. Es como si usted quisiera llevar un burrito que está cansado. Si usted el burrito no le da de comer y no le deja que descanse, usted puede jalarlo y se va a demorar mucho más de lo normalmente que puede demorarse si el burrito está bien alimentado y descansado. Hermanos, así nosotros estamos en la vida. Estamos alimentando las costumbres, pero no estamos alimentando el espíritu. Podemos identificar todo lo que hay en nosotros que impide que podamos servirle al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no oramos? ¿Cuántas veces nosotros actuamos delante de la presencia del Señor mal? ¿Cuántas veces nos airamos? ¿Cuántas veces nosotros pecamos delante de la presencia del Señor, delante de la presencia de las personas y no les pedimos disculpas? ¿Cuántas veces nosotros la embarramos y no somos capaces de decirle, venga, discúlpeme, yo me equivoqué, discúlpeme, yo me airé, discúlpeme, yo a veces se me sale el mal genio? A veces le pasa a uno, no la embarra, y a veces uno como que se goza en hacer lo malo delante de la presencia del Señor. A veces como que nos gozamos realmente haciendo sentir mal a las personas que están a nuestro alrededor, porque como nosotros tenemos a quién ir, ellos no tienen a quién ir a veces. Nosotros podemos hacer una oración y podemos estar en paz otra vez con Dios, pero a veces no estamos en paz con las personas que están a nuestro alrededor. No tenemos esa facultad de decir, ay Señor, ayúdeme a pedir perdón por todo lo malo que yo hago. Se nos olvida lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero qué tan bonito es también nosotros poder pedirle perdón a quien nosotros ofendemos. Es una costumbre que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la costumbre de hacer el daño, pero no tenemos la costumbre de pedir perdón. Tenemos la costumbre de dañar al prójimo, pero no tenemos la costumbre, por decirlo de alguna manera, de retribuirle el daño a esa persona. ¿Qué tan fácil, hermanos, es en las parejas esto? ¿O qué tan difícil es en las parejas esto? Hay personas que se pueden pedir perdón, hay personas que realmente pueden tener ese momento de calma y decir, sí, amor, perdóneme porque yo hice tal cosa, amor, perdóneme porque yo hice tal otra. Pero a veces no tenemos eso, preferimos realmente no hablarle, preferimos a veces no participar en lo que ellos hacen, preferimos rechazarle la comida, preferimos dormir en un sofá, preferimos hacer muchas cosas antes de llegar a un concilio, porque un matrimonio, hermanos, es un concilio muy grande, donde usted empieza a ceder cosas, pero también empieza a aceptar cosas. Y a veces no nos damos cuenta de eso, que las relaciones humanas son lo mismo. ¿Por qué cree que uno a veces puede tener amigos y no puede tener amigos? Porque se basa en eso, hermanos. Uno a veces acepta cosas, pero tampoco uno acepta cosas. Usted puede ser mi amigo si es así. Usted puede ser mi amigo si es así. Usted puede ser mi amigo si usted hace esto. Ah, pero si usted no hace eso, entonces no puede ser mi amigo. Y el Señor Jesucristo no era de los que rechazaba a la gente. Venía el leproso, venía el cojo, venía el ciego, venían todos y todos eran sanados por Él. Puede que para nosotros no sea lo mismo, hermanos, pero a veces un buen consejo, una buena palabra, un buen abrazo, una palabra que consuele, eso gana muchos amigos. Un buen consejo de parte de la palabra del Señor, eso gana buenos amigos. Y a veces nosotros no tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de, ay, pero es que usted hizo eso porque desobedeció a Dios. Tenemos la tendencia o la costumbre de juzgar, pero más no de consolar y más no de exhortar. Porque una cosa es juzgar y otra cosa es exhortar. Juzgar es condenar, exhortar es llevarlo a la palabra del Señor para que haya un verdadero arrepentimiento, para que haya algo realmente que pueda hacer de cambio en la vida de ellos. A veces nosotros tenemos costumbres, hermanos, que se salen de nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso la palabra del Señor decía ahí tan claramente, es que si usted
realmente no ve, lo que está haciendo es como usted verse en un espejo y verse naturalmente bien, verse en una apariencia que realmente está bien, pero todo el mundo está viendo que usted está mal. Tenemos muchas costumbres en las cuales yo les exhorto, mírense en qué podemos cambiar, mírense en qué podemos renunciar y podemos dejarla en el altar del Señor y decirle: Señor, mire, esto es en lo que yo estoy fallando, esto es en lo que yo estoy pecando, hasta hoy quiero hacerlo, hasta hoy quiero realmente servir en esa costumbre. Gloria al nombre de nuestro. Para el siguiente paso, hermanos, yo les invito a que veamos Romanos capítulo 8, gloria al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 al versículo 8, otro hermano valiente que me pueda ayudar con esta hermosa palabra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, el versículo 5 al 8. Gloria al nombre de nuestro Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designados de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y empezamos en el segundo paso. Renunciamos a las costumbres. Dice muy claramente aquí la palabra del Señor que los que son de la carne hacen lo de la carne, siempre van a hacer lo que están acostumbradamente a hacer. Tenemos una teoría que dice que son de los 21 días, que usted hace algo durante 21 días y se vuelve un hábito. Ya pasamos de una costumbre a un hábito, pero los hábitos deben ser necesariamente y obligatoriamente espirituales. Debemos, así como escuchábamos en una prédica, llevar todo a la mente de Cristo, todo a pensar como el Señor pensaría, todo como el Señor lo haría, todo como el Señor lo juzgaría, todo como el Señor se comportaría. Miren, hermanos, que nosotros podemos pensar equivocadamente y decir: en los momentos de ira yo voy a hacer como el Señor Jesucristo hizo, que cogió y empezó a voltear las mesas porque vio que la casa de oración se estaba volviendo casa de ladrones. Pero no siempre el Señor se portó así. Vemos muchas veces que el Señor se portó con misericordia porque era guiado por el Espíritu Santo. Inclusive a veces hubo un reclamo donde el Señor dijo: ¿hasta cuándo yo los voy a soportar, hijos de poca fe? Gloria al nombre de nuestro Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que tener esas costumbres espirituales, a buscar que el Señor haga algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayude a olvidar, que nos ayude a renunciar, que nos ayude a dejar atrás todo lo que nosotros realmente hacemos pero que al Señor no le agrada. Porque a veces nosotros tenemos muchísimos pensamientos de maldad, de pronto no de ir a matar, no de ir a asesinar, pero sí de pronto de la broma, de hacer sentir mal a alguien, de realmente hacer algo que los demás no quieren que nosotros hagamos, pero nosotros a veces lo hacemos más de aposta, de querer sobresalir sobre los demás, de humillar a los demás. Tenemos muchas costumbres, hermanos, que realmente debemos llevarlas al Espíritu y decirle: Señor, ¿esto es viable o no es viable? La gran mayoría de los comportamientos que nosotros tenemos son acciones e impulsos que vienen de la carne, pero no vienen del Espíritu. A veces nuestras palabras sobresalen y hieren a las demás personas, pero no nos damos cuenta y ya nos tapamos la boca y es demasiadamente tarde. Y es difícil realmente poderle pedir perdón a las personas cuando nuestras acciones realmente hacen mal. Yo me acuerdo, hermanos, de costumbres de hombres y mujeres de Dios que siempre trataban de indisponer a las personas que iban a hacer el culto antes de iniciar el culto. Y qué horrible era hacer un culto cuando todas las personas estaban indispuestas, cuando todas las personas se desenfocaban de ese gozo y de esa palabra del Señor, cuando realmente querían hacer algo para Dios, pero que ya no podían hacerlo con plena libertad porque habían costumbres, porque habían manías, porque habían cosas que realmente estorbaban. Y yo también las viví. Y es maluco, hermanos, uno poder adorar a Dios y no poderlo hacer en espíritu y en verdad, sino porque a usted le toca.
Es feo usted intentar predicar cuando la gente ni siquiera está de acuerdo que usted predique. Y mucho menos cuando usted quiere predicar la verdad. Es tan difícil, hermanos, poder hacer eso, pero el Señor nos llama a hacerlo. Y a veces nosotros debemos decirle: Señor, hay cosas en mi mente, en mi corazón que realmente yo quiero renunciar, porque esto es de querer. Eso no es de, como se escuchaba en la palabra del Señor al principio, no es solo de oírlo, sino también de hacerlo. No es de oírlo y decir: uy, sí, estuvo tremenda la prédica de hoy, pero es que yo no puedo dejar de hacer nada. De gente que realmente se para en esa firmeza y dice: no, como los que quieren buscar de Dios, pero no se alistan un domingo, no se alistan un martes, no se alistan el día que se indica que hay culto, no se alistan. Están bien, por decirlo de alguna manera, en su cueva, están metidos en las cobijas, están de pronto haciéndose los enfermos, están en un paseo, están en otra actividad, pero menos en lo que el Señor nos llama. Y de pronto el domingo no es un día específico para buscar al Señor, pero que la gran mayoría de las personas ha querido buscar al Señor y se ha tomado ese domingo como por reverencia, así como hace muchos años los judíos tomaban el sábado por reverencia, y no había otro día en que se dispusieran más a buscar a Dios que ese día. Pero nosotros tenemos la costumbre de buscar otras cosas. Nos disponemos a ir a un centro comercial y nos disponemos a comprar. Nos disponemos a ir a mercar porque sabemos que necesitamos llenar la alacena. Nos disponemos a ir a la universidad a estudiar porque sabemos que necesitamos un estudio. Nos disponemos, aunque estemos enfermos, aunque estemos indispuestos, aunque no queramos ir, nos disponemos a ir a trabajar porque sabemos que necesitamos un sustento en nuestra casa. Esos son pensamientos de carne y es normal, es bien para la sociedad. Pero cuando nosotros queremos disponernos a buscar de Dios, las cosas son diferentes. A veces es más fácil uno ir a comerse un helado que ir a buscar de Dios. A veces es más fácil, hermanos, ir a hacerle la maldad a alguien que buscar de Dios. Es más fácil enojarse, es más fácil disgustarse, es más fácil hacer muchas cosas malas, pero no buscar de Dios. Pero por eso la palabra del Señor nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Muy pocos dicen: oiga, sí, qué bonita tarde, hagamos un devocional. Pero cuando hay una bonita tarde, ¿qué hacemos? No, vamos para el parque, vamos para un lado, vamos para el otro, salgamos, tengamos un momento de dispersión, de esparción, de diversión, de esparcimiento, de diversión, de entretenimiento. Pero no, a veces decimos: uy, no, hay un día de lluvia, y ¿cuál es lo primero que se nos ocurre? Ay, ver películas, tarde de películas en la cama, en el sofá, con la cobija, con el chocolate. Pero no decimos: venga, es tiempo de buscar de Dios. No es tiempo de alistarnos para el Señor. A muchos el Señor los va a coger en el cine cuando venga, a muchos los va a coger entrepiernados, a muchos los va a coger en piscina, a muchos los va a coger en el monte, paseando, a muchos los va a coger en un avión, y no los va a encontrar buscando la presencia del Señor porque están pensando en las cosas de la carne. Yo no pensaría que las cosas de la carne son solo adulterio, son solo fornicación, son solo idolatría. No, son los comportamientos más pequeños que nosotros tenemos, pero que nosotros vemos bien, pero que para el Señor es una pérdida de tiempo. A veces nos enfocamos y decimos: ya corte la prédica porque hay que ir a comer. Ay, no, pero a veces ni siquiera, a veces nos demoramos haciendo. Ustedes se ponen a ver lo que hacen un proceso en la comida. Usted se demora más de 2 horas a veces haciendo un buen almuerzo. ¿Para que cuánto le dura ese almuerzo? No le dura ni siquiera media hora, ¿verdad? A veces nos preocupamos por el afán de hacer algo que nos demoramos 2 horas, pero que nos aprovecha solo media hora. Pero no nos ponemos en el considere de decir: venga, por lo menos 2 horas al Señor le vamos a dedicar con todo nuestro concentramiento, con toda nuestra concentración, con todas nuestras ganas, con todo nuestro entusiasmo, sabiendo que esto nos va a edificar toda la vida. No nos va a edificar solo en las 2 horas o en la hora y media o en los 45 minutos que el predicador está predicando, sino no nos ponemos a pensar que esto nos va a edificar toda la vida, que esta es la verdadera herencia que nosotros debemos darle a nuestros hijos,
que esta es nuestra verdadera amistad que nosotros debemos darle a nuestros amigos, que esta es la verdadera lucha y afrenta que nosotros debemos darle a nuestros enemigos, porque son costumbres carnales, pero las costumbres espirituales son las que menos hábitat hay en nosotros, es la que menos nosotros usamos, es la que menos nosotros hacemos. Pero ya que identificamos nuestras falencias, ya que nosotros damos el paso al Espíritu Santo para que obra en nuestra vida, las cosas van a ser diferentes. Por eso la palabra del Señor dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Empezamos a vivir realmente la vida como es. Empezamos a tener paz, como dice esa canción hermosa, paz en medio de la tormenta. Empezamos a ver que aunque haya guerra, que aunque haya levantamiento de las tinieblas, que aunque haya opresión del enemigo, que aunque se levante Raimundo y todo el mundo, nosotros estamos en paz. Y estamos haciendo reflejar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Empezamos a alimentar lo que es el amor. Empezamos a ser misericordiosos. Empezamos a ver realmente que podemos amar a nuestro prójimo. Empezamos a ver que realmente las cosas que nos hacían perder el tiempo ya no valen la pena. Miren, hermanos, que cuando yo llegué a los caminos del Evangelio, antes de llegar a los caminos del Evangelio, a mí se me hizo tedioso ir a bailar. Yo me acuerdo la última vez que yo fui a bailar, fue uno de los días más aburridos de mi vida, porque yo vi y noté que eso era un ciclo. Usted va, toma, si habla con una muchacha bien, si usted no habla con una muchacha bien, si usted baila bien, si no baila tan bien, si usted toma bien y si no baila tan bien. Pasa el mismo ciclo. Baila, toma, conversa, conoce gente y vuelve y llega a la casa desplatado, llega a la casa enguayabado, llega a la casa realmente vuelto nada. Y al otro día usted se sigue sintiendo vacío, porque usted intenta llenar la vida con cosas que realmente no edifican y usted no come nada. Es como cuando usted se quiere comer un paquete de papas y quiere calmar el hambre, o es como cuando usted quiere tomarse una sopita para calmar el hambre, y usted se da cuenta, hermanos, que usted se toma y se come eso y a la media hora se está volviendo a tener hambre. Así son las cosas del mundo. Pero cambio, cuando usted se prepara algo realmente, de espiritualmente hablando a su vida, ya las cosas no van a ser iguales. Usted ya no va a pensar en las cosas del mundo, usted va a pensar solo en las cosas del Espíritu. Usted ya no va a tener ansiedad por salir a la calle, usted ya no va a tener ansiedad por hacer lo malo, usted ya no va a tener esa costumbre de ir a hacer lo malo delante de la presencia del Señor, porque usted está pensando en que el Espíritu Santo está ahí con usted, guiándolo a donde usted quiera que vaya. Por eso la palabra del Señor lo dice también: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos, y por eso la gente, la gran mayoría de veces le echa la culpa al diablo. Ay, diablo cochino, es que me metió esa serie y yo me tengo que ver esa serie. Ay, es que el cochino del diablo me metió ese pensamiento y yo no puedo dejar de pensar en eso. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos como imanes a lo que atraemos. Nosotros no pretendemos atraer al Espíritu Santo. Naturalmente siempre atraemos al enemigo, que el Señor lo reprenda. Con todas las acciones que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros hacemos, realmente le agradamos es al mundo. No le agradamos a Dios, le agradamos es al mundo. Y sin embargo a veces nos decimos, nosotros estamos bien. Como veíamos en la prédica y vimos solo de apariencias. Decimos, uy, sí, qué verdad, qué cristianos somos nosotros. Pero podemos tener de seguro que nosotros tuviéramos un encuentro con el Señor, como lo tuvieron la gran mayoría de los profetas, como lo tuvo de pronto Jeremías, como lo tuvo Ezequiel, como lo tuvo Isaías. Más de uno caería rendido a los pies del Señor. Desmayaría y diría, Señor, es que nosotros somos indignos.
Ante los demás somos unos santos. Ante los demás somos cristianos. Ante los demás somos hombres y mujeres de ejemplo. Pero cuando nos presentamos ante el Espíritu Santo, no somos diferentes a los que están en el mundo. A veces somos peores. Qué tan bueno, hermanos, es decir al Espíritu Santo: cámbieme, lléneme, satúreme de su Espíritu, que ya no haya algo que me impida servirte, que no haya nada que me impida gozarme en ti, que no haya nada que me pueda tener un contentamiento en ti, algo que me impida servirte, algo que me impida ser útil. Porque muchos quisieron hacer cosas para el Señor, pero a veces no tienen la valentía. No es que no tengan la valentía, no es que no tienen la disposición, es que no tienen la voluntad para hacerlo. Porque uno podría decir: no, es que yo no soy capaz. No es que no sea capaz. Si uno es capaz de hacer maldad, uno puede hacer bondad. Eso es por lógica, hermano. Si uno puede hacer bondad, debe uno guardarse de hacer maldad, porque tenemos la capacidad de eso. El Señor no nos ha quitado el libre albedrío de nosotros. Él no nos ha cogido como marionetas a hacer lo que queremos. El enemigo, cuando quiere, lo hace. Y lo más triste es que nosotros nos dejamos. ¿Qué pasa cuando un hermano cae en la iglesia? Ahí sí todos sacan un tomate espiritual y dicen: ¡tome, pecador! ¡Ese pecó! ¿Pero por qué pecó? Porque no oraba, porque no esto, porque no lo otro. Y ahí sí todos le caemos y nos sentimos espirituales. Y decimos: uy, no, aléjese de mí porque usted tiene lepra espiritual y yo estoy sanito. Vaya por allá no lejos, porque aquí estamos en el campamento. ¿Cuándo el Señor nos enseñó a hacer eso? ¿Cuándo el Señor nos enseñó a despreciar a los demás? Sabiendo que la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no me imagino que si le saliera lepra a uno en el brazo, uno se lo cortaría. ¿Usted qué haría? Usted llega a curárselo, usted llega a tapárselo, usted llega a que no se le esparza la lepra, porque usted se ama a usted mismo. Eso mismo usted haría con la otra persona, lo cuidaría, oraría por esa persona para que el Señor lo sanara, para que el Señor lo restaurara, para que el Señor lo levantara. Pero a veces como que es muy fácil hundir que levantar. Por eso el Espíritu Santo es el consolador. No dice que nosotros somos los consoladores, aunque nosotros tratemos de darnos de consoladores, pero lo único que consuela es el Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dijo: yo les voy a enviar un consolador. No dijo: yo les voy a enviar un juez, yo no les voy a enviar un maltratador, no, les voy a enviar un consolador. Para el último paso, hermanos, yo les invito a que me ayuden con la siguiente cita bíblica. Gálatas capítulo 5, gloria al nombre de nuestro Dios. El versículo 24 y 25 del capítulo 5. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sí. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al nombre de nuestro Dios. Debemos perseverar en la libertad que Dios nos dio. Es el último paso. Ya que nosotros podemos identificar en qué era lo que nosotros estábamos fallando, y tuvimos la actitud, y tuvimos la responsabilidad, y tuvimos el deseo de decirle al Señor que pudiéramos renunciar, ahora que nos queda a nosotros es perseverar y guardarnos a ese compromiso que nosotros hicimos con Dios de cambiar. Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros nuevas criaturas somos. Ahora la pregunta es: ¿por qué nosotros nos comportamos como si fuéramos criaturas antiguas? No como criaturas nuevas, sino como criaturas antiguas. Y todos caemos en ese error. Creemos que hemos cambiado, pero no hemos cambiado. Pero cuando ya nosotros realmente vemos que tenemos un toque del Espíritu Santo, que tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo haya llegado a nuestra vida, ¿qué nos queda a nosotros? Es seguir. Porque el enemigo, ¿qué quiere matar? ¿Qué quiere destruir? ¿Qué quiere robar?
Lo que el Señor realmente hace en nuestras vidas es darnos lo que nos da a nosotros, pero el enemigo quiere robarnos lo que Dios nos dio a nosotros. Quiere robarnos la paz, quiere robarnos las buenas costumbres, quiere robarnos absolutamente todo a nosotros. El gozo, como dice mi esposa, déjalo duro, el gozo. Quiere robarnos la paz, quiere robarnos inclusive hasta el tiempo que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor. A veces cuando usted quiere buscar a Dios, ¿usted no se ha dado cuenta de que es cuando más cosas le salen? No son excusas, sino como que usted empieza a envolverse en más cosas, en más cosas, en más cosas, en más cosas, y no busca el tiempo para buscar a Dios. Y son cosas que uno disciplinadamente podría hacer en unos minutos, pero uno termina haciendo en horas. Y pongo a veces el oficio que uno hace en la casa. Usted a veces se bota todo el día haciendo oficio en la casa. Para una persona esa, ¿qué hace? Se sienta en la silla y prende el televisor. Tengo que lavar la loza. Vea un capítulo de una serie que dura 1 hora y va y empieza a lavar el plato. Lava los platos y vuelve y se sienta y ve otro capítulo. Ay, pero tengo que barrer y trapear. Después de ver el capítulo, va y barre y trapea. Y uno barriendo y trapeando no se demora más de media hora. Después de terminar eso, va y se sienta y sigue viendo la misma serie. Veo el tercer capítulo. Lleva 1 hora más ahí y dice, ay, tengo que ponerme a hacer almuerzo. Pero ese sí no voy a descacharme, voy a picar, voy a hacer el almuerzo mientras veo la serie. Y así nos pasa lastimosamente a la gente cuando realmente no tiene el Espíritu de Dios. Pero si tuvieran realmente el Espíritu de Dios, las cosas serían diferentes. Todo ese proceso se le iría en 1 hora y media. Y en vez de las 3 horas, 4 horas, 5 horas en que vieron la serie, yo hubieran tenido un encuentro con el Señor. Yo hubieran tenido una palabra de parte del Señor. Yo hubieran tenido realmente algo de parte del Señor. Pero a veces nosotros no tenemos ese privilegio de ser disciplinados en lo que el Señor nos pone a nosotros. Realmente debemos perseverar en lo que el Señor nos puso a cada uno de nosotros. ¿Qué nos entregó Dios a nosotros? Siempre trato de recordar eso. ¿Qué nos entregó a Dios en nuestras manos que no estamos puliendo? Que no estamos afilando, que no estamos perseverando. Pareciera que lo que el Señor nos entregó a nosotros no vale nada. Pareciera que lo que el Señor nos entregó no tiene la menor importancia. Pareciera que lo que el Señor nos entregó a nosotros realmente no fuera importante para nosotros. Y el Señor nos dio muchos regalos a nosotros, muchos talentos, muchos dones, un propósito de vida eterna, el cual nosotros debemos perseverar. Ya nosotros haber abandonado absolutamente todo lo que nosotros hacíamos, ya no nos queda más sino entregarnos en la voluntad de Dios, en lo que el Señor quiere. A veces nosotros no podemos aplicar la palabra del Señor, cuando el Señor nos enseña que nosotros debemos orar sin cesar, que nosotros debemos, como de pronto el Señor le decía a Josué, que esta palabra esté en su boca de día y de noche. O de pronto en los tiempos de oración, como lo hacía Daniel, que doblaba su rodilla 3 veces al día para buscar al Señor. A veces nuestras oraciones son: Señor, muchas gracias, Dios, gracias por los alimentos, gracias por la comida, Señor, voy a trabajar. Señor, guárdame en el camino, que no me vayan a estripar y que yo no quede como ratica por ahí allá despechado. Señor, por favor, guarde a mi esposa, guarde a mi hijo, guárdelos en el colegio, guárdelos una cosa, guárdelos otra, y chao. Pero a veces no tenemos una costumbre de realmente presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo no sé cómo va a ser mi día, yo no sé qué es lo que me va a pasar, pero pase lo que pase, que tú estés conmigo. Quiero agradecerte por todo lo que me va a pasar hoy, porque aunque sea de mi agrado o no sea de mi agrado, es tu voluntad, y tu palabra me enseña que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que aunque yo no lo entienda, tu palabra me enseñó que tú vas a estar conmigo todos los días hasta que este mundo tenga fin. A veces nos falta, hermanos, a nosotros tener realmente esos momentos con el Señor.
Y no digo de unos 10 minutos como de pronto a veces acostumbramos, sino de horas y horas con el Señor. De bregar realmente a pedir al Señor que nos ayude a cambiar eso que nosotros tenemos realmente, que no nos permite realmente servir al Señor, que no nos permite realmente llegar a donde Él quiere. Por eso la palabra del Señor nos enseña, hermanos, realmente a seguir al Señor, a buscar al Señor, a anhelar lo que realmente el Señor tiene para nosotros mientras Él pueda ser hallado. Porque muchos querrán buscar al Señor, ya va a ser demasiadamente tarde. Hay muchas personas que dicen, no, yo voy a agonizar unos minutos y me voy a arreglar con el Señor. Yo voy a tener esa misericordia que muchos tienen de poder extender su vida y poderme arrepentir ante el Señor. O de que alguien me haga una oración de fe. O de que llegue ese sacerdote o ese pastor y me haga la oración de fe. Pero miren, hermanos, que nos damos cuenta que nosotros tenemos el tiempo para tener esa oración de fe y a veces no lo aprovechamos. Tenemos esa oración que podemos hacer delante de la presencia del Señor antes de salir de nuestra casa y a veces nosotros no la aprovechamos. No aprovechamos el tiempo en la iglesia donde nosotros podemos orar realmente delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. No sé qué puede pasar en el culto, no sé si la palabra me va a impactar, no sé si te voy a sentir cuando vaya a orar, cuando vaya a alabar tu nombre, pero Señor, yo estoy aquí y quiero que tú estés conmigo. Quiero que tú realmente puedas impactar mi vida, quiero realmente que tú hagas algo en mi vida. Pero a veces nosotros pareciera que la carne dice como que no queremos. Por eso la palabra del Señor también enseña que es la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es una batalla que no cesa hasta el día en que partamos en la presencia del Señor. Así que yo les invito, hermanos, a que nos pongamos en nuestros pies, vamos a orar para que el Señor nos ayude a abandonar las costumbres. Aquellas costumbres, aquellas actitudes que nos alejan de nuestro Dios. Aquellas cosas que nosotros mismos, ya sea por ceguera espiritual, no podamos ver, pero que muchas veces nos han hablado, muchas veces nos han dicho, muchas veces nos han corregido y nosotros no tenemos la voluntad de cambiar, pero tenemos a Dios que realmente Él cambia al que realmente quiere cambiar, que transforma al que se deja transformar, al que toma, por decirlo de alguna manera, esa forma de barro para que pueda ser moldeado por el alfarero. Quiero, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa mañana, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu